Saludos a todos. Con este video voy a contestar 3 preguntas. Me han hecho más preguntas, pero es necesario que a través de videos completos, a través de estudios bíblicos enteros, conteste esas preguntas. Por ejemplo, la hermana que me preguntó si era bíblico que hubieran pastoras, yo le contesté con un video completo, un estudio completo, y le dije que no era bíblico. Otra hermana me preguntó que si es correcto, si es bíblico que la mujer cristiana use pantalón. Entonces, a ella le voy a responder también con un estudio completo, porque simplemente con unas cuantas palabras, unas cuantas líneas, creo yo, no es suficiente. Bueno, entonces este hermano me hace 2 preguntas. Este hermano es de Tamaulipas, México. Y después contestaré una pregunta más con una hermana que me hace otra pregunta y ella es de Colombia. Primeramente, quiero empezar con estas 2 preguntas. Primera pregunta, ¿es correcto o bíblico dar el diezmo? ¿Es bíblico dar el diezmo hoy en día? La respuesta es simple y sencilla, pero me voy a extender con la respuesta. La respuesta es esta. El diezmo sí es correcto darlo si la ley, la Torá, el Pentateuco está vigente. Si la ley que Dios le dio a Moisés está vigente, entonces sí es correcto. Pero si la ley no está vigente, como la mayoría de los pastores y cristianos creen que fue anulada la ley, entonces no es bíblico, por lógica. ¿Quién va a ordenar que se dé el diezmo si la ley ya está abolida, ya está anulada? Por eso es que es incoherente el decir que la ley está anulada, abolida, que ya no hay que guardar el Shabbat, que ya no hay que guardar la ley de Dios, la ley de Moisés, porque fue anulada, fue abolida. Eso es bien incoherente. Entonces lo que hemos hecho es que hemos picado de aquí y allá del Antiguo Testamento, del Tanaj, de la Torá, de la ley. Hemos picado y hemos agarrado simplemente algunos versículos, algunos textos y los aplicamos hoy en día. Pero no es correcto picar aquí y allá solamente versículos que nos convienen, por decirlo así, y el resto desecharlo. Decimos hoy en día, como la ley ya fue anulada, entonces podemos comer carne de puerco, ¿verdad? Y le entramos. Pero, ¿por qué diezmamos si la ley ya fue anulada? Algunos dicen lo que yo decía. Bueno, lo que pasa es que el diezmo comenzó antes de la ley. Y la respuesta es sí, el diezmo comenzó antes de la ley, pero no fue obligatorio, fue voluntario. Cuando Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, eso fue voluntario. No había ley todavía. La ley vino 430 años después con Moisés, con Moshe. Entonces, quiero leer un poco el libro de Hebreos e ir explicando. Voy a leer versículo por versículo, no será muy largo porque necesito terminar a tiempo. En Hebreos 7:11 comienzo leyendo. Habla aquí mucho el libro de los Hebreos acerca de la ley, de la Torá. Es un resumen. 7:11 Hebreos. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Aquí tenemos dos sacerdocios. El sacerdocio de Melquisedec, que fue antes de la ley, y el sacerdocio de Aarón, después de la ley, después de Moisés. Inclusive Aarón era el hermano de Moisés. Porque cambiado el sacerdocio, aquí está hablando que ya hubo un cambio. Cambiado el sacerdocio, o sea, de la ley de la tribu de Leví, fue cambiado a la tribu de Judá. Jesús, Yeshua, él era descendiente de la tribu de Judá. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto, de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar,
Ahora aquí, cuando está hablando del cambio de la ley, no se refiere a toda la ley de Moisés, a toda la Torá. Está hablando específicamente de la ley del sacerdocio. Porque manifiesto es que nuestro Señor, Jesús, Yeshua, vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y eso es correcto. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, o sea, Jesús, Yeshua no era descendiente de Aarón, sino según el poder de una vida indestructible. El sacerdocio de Jesús, del Mesías, era que él tiene un poder de una vida indestructible, una vida eterna. Y ahorita explica por qué. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¿De qué está hablando? ¿Qué quedó abrogado o anulado? Quedó abrogado, anulado el sacerdocio levítico. En otras palabras, ya no es necesario un sumo sacerdote para hacer sacrificios por los pecados. Pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros, o sea, sacerdotes, ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, o sea, del Hijo de Dios, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Eso dice de Jesús, de Yeshua. Por tanto, Jesús o Yeshua es hecho fiador de un mejor pacto. Ahí la palabra pacto también se debe traducir a un mejor matrimonio, porque cuando habla de antiguo pacto y nuevo pacto, está hablando del pacto matrimonial que hizo Dios con Israel, las 12 tribus, y el nuevo pacto es porque ya se puede volver a casar otra vez Dios con Israel. Y eso lo expliqué en 3 videos. Extrañamente se me borró la tercera parte de esos 3 videos, pero usted todavía puede rescatar la información donde se titula, están en YouTube, Dios se casa, se divorcia y se vuelve a casar. Están 2 videos y en uno de los comentarios está la tercera parte, el enlace de la tercera parte, cuando hablo de las bodas del Cordero. Versículo 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. O sea, fueron muchos sacerdotes levitas, descendientes de Aarón, porque ellos no eran eternos aquí en la tierra, morían y tenían que continuar de esa manera. Dice, mas hablando del Hijo de Dios, de Cristo, del Mesías, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, un sacerdocio que no se mueve, que no cambia, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Entonces tenemos ahora un sacerdocio, no se le olvide eso, tenemos un sacerdocio inmutable, tenemos a un sacerdote que permanece para siempre, al Hijo de Dios. No se le olvide eso porque tiene que ver con los diezmos. Entonces, ahora voy a brincar a 2 de Corintios capítulo 3, versículos del 6 a 9. Aquí está hablando del dar en 2 de Corintios. Saulo de Tarso, Shaul, está hablando del dinero, está hablando de el dar. Y he escuchado muchos estudios bíblicos acerca de ese tema. Algunos coherentes, otros son disparates completamente. 2 de Corintios capítulo, les dije 3, 6 al 9, dice así. Está hablando aquí del dinero, el apóstol. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Fíjese lo que dice.
el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Aquí Saulo de Tarso está hablando y está diciendo que nos hizo ministros de un nuevo pacto. ¿Por qué de nuevo pacto? Porque los levitas, los sumos sacerdotes, eran ministros de un viejo pacto o del antiguo matrimonio. Lo que está enseñando aquí el apóstol es que tanto los apóstoles como los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros, ellos eran ministros de un nuevo pacto o de un nuevo matrimonio. De eso está hablando. ¿Por qué mencioné a apóstoles, a profetas, a evangelistas, pastores y maestros? Porque Cristo los constituyó, los puso en el ministerio como ministros. Usted lo encuentra en Efesios 4:11 y acabo de subir un estudio de eso que se titula el video Maestros, un ministerio olvidado. Entonces aquí está hablando de ministros. 7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras, o sea, los 10 mandamientos, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? ¿Cuál es el ministerio del Espíritu? El ministerio de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Antes en ese tiempo que escribió la segunda carta de Corinto, todavía había profetas que tenían que profetizar el futuro. Por ejemplo, Juan todavía tiene que profetizar las profecías de Apocalipsis. Dice, versículo 9, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, ¿por qué condenación? Porque la letra de la ley nos mataba. ¿Por qué nos mataba? Porque el alma que pecare esa morirá. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces con la ley nos mató. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el misterio de justificación. Y le llama misterio. ¿Cuál es el misterio de la justificación? Aquel ministerio en el cual trabajan hoy en día evangelistas, pastores y maestros. ¿Por qué apóstoles y profetas ya no? Porque ya no hay. Apóstoles solamente fueron 12 y profetas, Juan, el discípulo amado, cuando escribió Apocalipsis, fue el último profeta. Entonces, aquí está diciendo que es un nuevo ministerio del nuevo pacto, del nuevo matrimonio. Ahora quiero leer 4.1 de este mismo ministerio. Por lo cual, 2 Corintios 4.1 dije, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Tenemos este ministerio. Lo dice como apóstol. 5.18 dice así. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es un ministerio predicar como apóstol, como profeta, evangelista, pastor y maestro. Y déjeme decir, los maestros deben de tener un salario. Los maestros deben ser tiempo completo y deben de tener un salario. Y los maestros no deben de estar en una posición de debajo del pastor, como hoy en día en las iglesias cristianas que se tienen solamente maestros de escuela dominical. Ya expliqué eso, que hace falta el ministerio de los maestros. Los maestros deben de trabajar tiempo completo, así como los pastores deben de trabajar tiempo completo. Los congregantes, los hermanos de la iglesia, la congregación debe de pagarles un salario. Y déjeme decirle, yo ahorita mismo en el 2018, yo no estoy recibiendo ningún salario. En otras palabras, no estoy hablando por mí. Yo trabajo en lo secular. Por ahora trabajo en lo secular y si tengo que trabajar el resto de mi vida, no me importa, yo seguiré trabajando en lo secular. Porque yo no predico, enseño por el dinero. Entonces, hasta el 21, versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, del Mesías, reconciliaos con Dios. Entonces, el apóstol Pablo pone un ejemplo, el ejemplo de Macedonia, capítulo 8, del 1 al 4. Tengo que ir un poco más rápido. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia o a las congregaciones que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad,
Pues doy testimonio de que con agrado, o sea, los hermanos de Macedonia, con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Estos hermanos eran tan dadivosos que le rogaban a Pablo, a Shaul de Tarso, le rogaban que los dejaran dar las ofrendas, dar dinero. Ahora Pablo hubo un tiempo en que recibió salario. Shaul hubo un tiempo que recibió salario, que vivió de tiempo completo en el ministerio de la predicación. Por ejemplo, lo encontramos aquí capítulo 11, versículo 8, 2 de Corintios 11, 8. Dice, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros, para servirles a ustedes. Algunos han atrevido a decir el disparate de que los apóstoles no tenían salario. Mentira. El apóstol Saulo, está diciendo que él tuvo salario. Yo sé que en otro pasaje, en otra epístola, él dice que sus manos le han servido para trabajar, pero hubo un tiempo que el apóstol sí tenía un salario. Entonces, muchos van a decir, en el Nuevo Testamento, ¿dónde dice que debemos dar el diezmo? Bueno, hay varios pasajes, no tan explícitos como en el Antiguo Testamento o en el Tanaj, en la Torá, porque el Señor dio 2 veces la ley. Yo les pregunto, ¿qué el Señor tiene que dar una tercera vez la ley? ¿Qué tiene que repetir todo lo del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento para que usted entienda, para que yo entienda? La respuesta es no, no tiene por qué repetirlo tantas veces. Entonces, vamos aquí a Hebreos 7:8. Vea lo que dice el autor de Hebreos. Muchos dicen que fue Pablo, Shaul. Es irrelevante quien haya sido, pero es inspiración del Espíritu Santo. Dice Hebreos 7:8, dice aquí. Y aquí, dice, aquí, está hablando en la tierra. Aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Aquí el autor de Hebreos está diciendo, aquí ciertamente reciben los diezmos de hombres mortales. Dice, reciben. Hubiese querido dar el contexto, pero el tiempo ya me ganó. Ya no podré explicar, más que cuando dé un estudio completamente acerca de este tema, lo voy a hacer más largo. Entonces, aquí está afirmando que hay diezmos. Aunque fue cambiado el sacerdocio de la tribu de Leví a la tribu de Judá, ahora Cristo no es descendiente de Aarón o de la tribu de Leví. Ahora él tiene un sacerdocio inmutable. En otras palabras, el sacerdocio levítico era una sombra del sacerdocio de Judá. Era una sombra. Pero las sombras no significa que no se deban de practicar. Por ejemplo, aquí yo pongo una mano a mi espalda, se ve la sombra de mi mano. Simplemente la sombra es la sombra de mi mano. Así era el sacerdocio levítico, era la sombra del verdadero sacerdocio que es Cristo. Y antes tenían el antiguo pacto del sacerdocio, tenía levitas, hoy en día tiene pastores, evangelistas y maestros, que son los ministros a los que se les debe de dar los diezmos y se les debe de pagar un salario porque ellos trabajan en el ministerio. Dice 1 Corintios 6:14 que a los que predican el evangelio vivan del evangelio. Segunda pregunta, ¿en qué día resucitó Cristo? Me preguntó este hermano, ¿en qué día resucitó Cristo? Yo le voy a responder simplemente, pero tengo un estudio completamente que voy a dar antes de la Semana Santa, antes del Pesaj, donde voy a demostrar mi respuesta. Aquí está mi respuesta. Jesucristo, Yeshua HaMashiach, el Hijo de Dios, resucitó en Shabbat. No resucitó el domingo. Resucitó en Shabbat. Y eso lo voy a probar con un estudio completamente. Ahorita solamente le voy a dar simplemente algo pequeño. Aquí van 2 forasteros de camino a Emaús. De pronto Cristo, el Hijo de Dios, resucita, se les aparece, comienza a platicar con ellos. Ellos no lo reconocen al principio, después lo reconocen. Pero vean cómo les dice el Hijo de Dios. Entonces Él les dijo, estoy en Lucas 24:19. ¿Qué cosas? Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno.
que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros, dicen ellos dos, esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, o sea, las 12 tribus. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. ¿Sabía usted que Cristo, que Yeshua resucitó al tercer día? Dice, él ya estaba allí resucitado. Cristo más o menos murió el día miércoles. Usted cuenta al tercer día, no le alcanza a llegar al domingo. Del miércoles para el jueves, un día. De jueves para el viernes, 2 días. Y del viernes para el sábado, lo que para nosotros es sábado, pero es Shabbat en el calendario hebreo. Cristo no resucitó el domingo. El domingo sería el cuarto día. Y Cristo no estuvo 72 horas en la tumba. O más de 72 horas, no. Él resucitó al tercer día. Cuando dé el estudio completo acerca de ese tema, yo le voy a explicar sobre la parábola de Jonás, que Jonás tuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. Así va a estar el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Le voy a explicar ese pasaje. Pero entonces aquí vemos, este es uno de varios versículos que se enseña en la Escritura, que Cristo resucitó al tercer día, no al cuarto día. Él no resucitó en domingo, y se lo voy a probar cuando suba este estudio, y lo voy a dar antes de la Semana Santa. Última pregunta, esta pregunta la hace una hermana de Colombia. Saludos a esta hermana que me hizo esta pregunta y a los hermanos de Colombia, por supuesto. Ella preguntó, y voy a ser bien objetivo acerca de esta pregunta, de esta respuesta. ¿Pasará la iglesia por la tribulación? Hay varias creencias acerca de ese tema. ¿Pasará la iglesia por la tribulación? Entonces, están aquellos que creen que no pasará por la tribulación, que se van en un arrebatamiento y después vienen los 7 años. Están aquellos que creen que la iglesia se va a la mitad de la tribulación. Y están aquellos que creen que la iglesia pasa todos los 7 años y hasta que venga Cristo en su segunda venida, entonces recoge a sus escogidos de los 4 ángulos de la tierra. Yo les voy a ser bien honesto y sincero. Lo que yo creí por 18 años acerca del arrebatamiento, acerca de que la iglesia no pasaba por la tribulación, es bien complejo y no es tan claro como otras doctrinas. Porque el arrebatamiento y la segunda venida son dos eventos muy similares, se parecen mucho. Son muy parecidos. Yo lo voy a decir simple y honestamente. Si comenzamos a ver la marca de la bestia y comenzamos a ver a muchos mártires en la tribulación que está pronto a comenzar, entonces lo que nosotros llamamos arrebatamiento fue una doctrina equivocada. El arrebatamiento no es otra cosa más que una dicotomía. Yo todavía sigo creyendo en el arrebatamiento, pero si yo estoy equivocado, vamos a pasar por la tribulación. Y lo que nosotros llevábamos arrebatamiento no es otra cosa más que la segunda venida de Cristo. Nos vamos a dar cuenta que la mayoría de los judíos conversos, judíos mesiánicos, tenían la razón y nunca hubo un arrebatamiento invisible. Pero si estamos en lo correcto los que creemos en el arrebatamiento, entonces nosotros pronto desaparecemos. Y se quedan los que no son salvos. Y van a cortar muchas cabezas en la tribulación. Bueno, me despido y espero haber contestado las 3 preguntas. Bendiciones a todos. Shalom.